Bueno, Hey. bueno, que os iba a decir que tenéis las manos limpias y eso, o sabéis cómo lavaros las manos. En sentido literal, sí. En sentido metafórico es otra pregunta. Bueno, es importante, porque hay que dedicar, fíjate, todo el tiempo que hay que dedicar a lavarse bien las manos para que luego resulte que ocurran otras cosas a nivel de suciedad, incluso en menos tiempo en el que nos recomiendan lavar. Esto bueno, es interesante, ¿no? Esto, no sé qué opináis de lo que ha pasado esta semana con el vídeo de Irene, de la señora Irene Montero, la ministra de Igualdad. ¿Qué os parece? Sus declaraciones, digo. O hablo yo, como queráis. Empieza Bueno, tú, Antonio, empieza tú. no, yo el otro día me refería a la cuestión esta, ¿no? De que el lema de la nueva política es que después de la victoria al vencedor nadie le preguntará si ha dicho verdad o falsedad, ¿no? Y creo que siguen esta estrategia, es decir, y ahí se ve palmariamente, ¿no? La estrategia es, no importa tanto si dices la verdad o si estamos en el reino de la posverdad, ¿no? Como dicen, yo diría más bien el reino de las medias verdades o de las medias pseudoverdades, ¿no? Y entonces eso es palmario, que muestra que estamos en un momento en el cual los políticos no tienen ninguna responsabilidad con respecto a la información veraz con sus electores ni con sus gobernados. Entonces, bueno, es una muestra más. Yo no enfocaría tanto la cosa en lo que dice el 8M o no dice el 8M, sino en una cuestión de una actitud general ya oficial, digámoslo así, más bien oficiosa, sobre la nueva política, ¿no? Es decir, no le deben nada a sus electores, ni siquiera el compromiso con la verdad o una información veraz. Es mejor engañarles y tratarles una vez más como a súbditos, es decir, como en un protoestado se trata a sus gobernados, por su bien, ¿no? Por su propio bien, porque te colocas en una posición, digamos, de superioridad intelectual. Sí, bueno, yo quería añadir una cosa a lo que comentas, Antonio, que antes de que hable Guille, que es que esta semana justo precisamente en la línea de lo que apuntas ahora, yo me metí en el Ministerio de Igualdad y veo cómo habla de algo así como de proteger a las mujeres, ¿no? O sea, el mensaje es una protección, es una especie de cuidado intensivo para con la mujer, ¿no? En todo momento. O sea, ¿no? Bueno, también con el colectivo LGTBI, ¿no? Porque eso es importante y no cuestionamos que lo sea. Pero la cuestión, más allá de todo eso, es, yo me preguntaba esta semana, bueno, pero ¿y ella fue lo suficientemente responsable y seria en su cargo como para proteger, aunque solo fuese a las mujeres que iban a la manifestación? Porque ya solamente hablo de las mujeres, o sea, ya no digo ni siquiera a los hombres que fuesen a la manifestación, pero ni siquiera entramos ahí. Pero aunque solo fuesen los cientos de miles de mujeres que se manifestaron en todo ese periodo de tiempo, ¿qué pasa con eso? O sea, no le importa, es lo que tú dices, o sea, le da igual, o sea, al final son súbditos a su servicio y ya está, o sea, están ahí porque les son útiles, ¿no? Es un poco esto. No sé, Guille, ¿qué opinas de esto? Bueno, al final, la mujer de Pablo Iglesias, ¿no? Irene Montero y la mujer de Pedro Sánchez pillaron el coronavirus, ¿no? De hecho, y posiblemente lo pillasen si no recuerdo mal. Sí, lo tuvieron. Posiblemente lo pillaron en la marcha. Bueno, yo respeto también hay que decir que lo supieron enseguida que lo tenían, porque se pudieron hacer un montón de test, cosa que los médicos que estaban en primera línea no pudieron hacer, y que los familiares de las personas que han muerto dicen que mientras sus familiares no se podían hacer los test, veían cómo los políticos podían hacerse. Y esta es una posición más de superioridad, no solo intelectual, sino material, con respecto a los gobernados, que es absolutamente intolerable. Pero sí tienes toda la razón. Así fue, vamos. Sí. Pero vamos, yo más allá... Perdona, Guille, sí. No, habla, tranquilo, dale.
No, que más allá de si se contagiaron o no ahí, porque uno de los argumentos que se usan es un argumento falaz, que es el argumento de... Pero hubo muchas más manifestaciones, hubo partidos de fútbol, de otras cosas, ¿verdad? Más Hubo eventos, sí, hubo la un montón de eventos. famosa... sí, Que hubo también... hubo muchos eventos, sí. Hubo muchos eventos, sí, hubo cientos de eventos. Es verdad, totalmente cierto. Pero es que esos eventos los regulaba el gobierno. Es decir, era el gobierno el que tenía que decidir. Es decir, aquí hay una asimetría. No se puede considerar igual al que organiza un evento y no tiene toda la información con respecto a los que regulan si puede haber eventos o no teniendo toda la información. Así que ese argumento no vale, porque hay una asimetría de inicio muy clara. Y ya está bien de utilizarlo. O al menos si se utiliza, que se utilice conscientemente de esto. Y luego, otra cuestión, no me importa tanto que tomen una decisión, que es, vale, adelante con la manifestación, pero que informen a los manifestantes. Lo que no se puede es organizar la manifestación y además no informar. Es decir, ustedes corren riesgo. Pueden ir o no, pero corren riesgo, ya está. Y a mí eso me puede parecer legítimo. Ahora, ocultar la información para que la gente vaya a la manifestación, eso ya me parece, bueno, no sé, pues civilino y bastante ruin, por otro lado. O sea, sí. a mí me parece bien que la manifestación se hiciese, ¿sabes? Pero como tú comentas, que informando a la sociedad, porque al fin y al cabo ese fue un gran problema que hubo. Yo cuando estuve en Barcelona no tenía ni idea de lo que estaba pasando y luego de repente un día para otro, del 13-14, ¡pum!, cuarentena. Y obviamente la vida en Barcelona cuando estuve esa semana, todo seguía siendo normal. Al igual que los eventos que hubo, como tú has comentado, el 8M, hubo muchos más eventos de fútbol y un montón de cosas que al fin y al cabo no solamente el 8M, es simplemente el gobierno que no quiere decir la verdad, pues para no alarmar o para que la gente siga sus cosas, o lo que sea. Pero luego, de repente, pues empieza a haber un repunte de contagiados y al final, da igual donde se cogiese al final Irene Montero o la novia o la mujer de Pedro Sánchez el coronavirus, da igual donde lo pillasen, eso no importa. El hecho es cómo lo hicieron, ¿sabes? Cómo contaron las cosas y no lo hicieron, ¿sabes? No cómo ocultaron la información al fin y al cabo. Sabían un montón de cosas y estuvieron como escondiendo la información hasta el final. Todo está bien, no os preocupéis, y luego, fasca, de un día para otro, cuarentena. Y ahora, pues la sociedad a joderse, ¿no? En cuanto a lo que has comentado de lo de los políticos que un día dicen una cosa u otra, por lo de Irene Montero tenemos un claro ejemplo. Pero ya no solamente ahí, sino obviamente ya mucho más atrás. Sánchez diciendo, yo nunca voy a pactar con Pablo Iglesias, nunca, pumba. Y luego encima los hermanos tocan los huevos de todo, perdón si yo puedo decir toca huevos o no, pero lo que me jode es que sabiendo que esas dos fuerzas podían haber pillado PSOE y Podemos se podrían haber juntado en las primeras votaciones que hubieron, las primeras elecciones, decidieron, no, vamos a ver qué pasa, vamos a hacer otras votaciones, gastarse 100 y pico de millones de pavos de nosotros, los contribuyentes, y luego, además, de un día para otro, en cuanto salen los resultados, se juntan, cuando estuvieron no sé cuántos meses para poder juntarse y no lo hicieron los cabrones. Entonces es como... Pero solamente quería decir que al final la cuestión de los millones, que a ellos, o sea, realmente todo esto del gasto público a ellos les da lo mismo. O sea, esto es otro tema que me gustaría que hablásemos hoy, que es muy interesante, toda esta cuestión del ingreso mínimo vital y de las pagas y de las pensiones, que no solo se está lanzando el ingreso mínimo vital. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, conocemos, Guillermo y yo, por la parte que nos toca, que Emiliano García Paje ha lanzado 14 millones de euros que han destinado a pequeñas pagas bajo una situación de carácter excepcional, se llama así en el pliego de condiciones, que son 4 pagas de 300 euros, ¿no? Pero hay dinero para pagas, pero luego no hay dinero para pagar los ERTES a todo el mundo y hay dinero para pagas, pero luego no hay dinero para pagar a todo el mundo un ingreso mínimo vital. Porque realmente el ingreso mínimo vital va para 860.000 familias. Que 860.000 familias, si tenemos ahora, lo hablábamos ayer, ¿no? Guille y yo, si hay 5 millones de parados, seguramente que habrá ahora mismo, siendo generosos, pues no vamos a ponernos más arriba, pero digamos 5, con todos los autónomos que se han dado de baja y demás, estamos hablando de que ni aunque llegase a 3 personas por cada familia, esos 850.000, lo estás cubriendo todo. O sea, entonces, y aún así estás endeudando a todo el país, y vas a subir el IVA a todo el país para pagar esto, y o sea, quiero decir, no sé qué opináis de esto, pero es que les da lo mismo. O sea, el dinero público no es de nadie, ¿no? Como decía Carmen Calvo. Lo que está claro, tío,
Cuando hicieron las primeras elecciones y se pudieron juntar y empezar a gobernar y todo eso, y no lo hicieron, ¿qué pasó? Llegó veranito y estuvieron no sé cuántos meses sin trabajar, viendo a ver qué pasaba, pero ellos seguían cobrando, ¿no? Seguían llevando ese dinerito del Estado, y el resto de la gente, normalmente, cuando no trabajamos, pues no cobramos, ¿no? O sea, es lo que suele pasar. Pero ellos siguieron cobrando, tío, y estuvieron tranquilamente en su verano haciendo sus cosas, y luego, venga, otras elecciones, más dinerito, más gasto público, no está igual. Y luego de un día para otro, pactan, cuando podían haberlo hecho mucho tiempo antes. Y luego otra cosa que también veo es que, por ejemplo, Baña, que no sé cuánto eran, 14 diputados, 15 en ese momento, en las primeras elecciones, y con las segundas consiguieron, ¿cuántos fueron? 50 y pico o así. Y Ciudadanos se fue a la mierda y Vox al final como que subió como tercera fuerza política. No, cuarta, tercera. ¿Tercera? Tercera. Tercera, ¿no? Tercera. Vox. Podemos. Vox, tercera Vox, fuerza. Sí. Vox tercera, sí. Sí. Tercera fuerza. Sí. Entonces, Bueno, antes... también hay que tener un poco de responsabilidad con lo que se... Guille, con sí, respecto vale, a las mentiras de Pedro Iglesias. Yo creo que hay una ventaja con respecto a las mentiras de Pedro Iglesias. ¿De Pedro porque... Iglesias? Ay, es una mezcla, es un mutante. Qué bonito lapsus, ¿eh? Porque además es que creo que se debería llamar así el presidente del gobierno, ¿no? Sería lo más legítimo, efectivamente. El gobierno Frankenstein, Pedro Iglesias. Oye, pues mira, me ha quedado espontáneamente, ¿eh? No ha sido consciente. Pedro Sánchez. Pero bueno, me vale Pedro Iglesias igualmente. Pedro Sánchez tiene una ventaja con respecto al mentiroso famoso de la paradoja, ¿no? La paradoja del mentiroso es el mentiroso que dice que él siempre miente y como en ese momento dice verdad, se produce una paradoja, ¿no? Con respecto a Pedro Sánchez no se produce la paradoja, porque siempre miente y tampoco reconoce que mienta, con lo cual sabemos que todo lo que diga tiene que ser lo contrario. Es una ventaja bastante, ¿no?, destacable, y todo lo que sea destacable en este gobierno, que es tan escaso, pues hay que destacarlo. Bueno, y con respecto a la cuestión de las pagas, claro, yo creo que esto apunta también a esta nueva forma de gobernar, que es la cleptomediocracia, ¿no? Es decir, unos mediocres cleptómanos que han institucionalizado el latrocinio y que, por supuesto, a esto le llamamos corrupción. Corrupción en el sentido aristotélico de algo que cambia de forma, no algo que cambia de color o de temperatura, sino algo que cambia sustancialmente, ¿no? Y entonces, ¿qué ha pasado? Pues que se ha corrompido el Estado. Y por eso, para mí, es un protoestado. ¿Y en qué se manifiesta esto? Pues en este tipo de cosas a las que apuntaba Guille. ¿Por qué? Pues porque ciertas cosas que eran antes corrupciones puntuales ahora se han estatalizado y se han legalizado, ¿no? Tipo, por ejemplo, ¿no?, las dietas que cobran sin tener que viajar estando encerrados en casa, el no pagar impuestos por las dietas, no pagar por el absentismo, es decir, el absentismo no se penaliza de ninguna de las maneras, y todas estas nuevas formas de que no se consienten, por cierto, al resto de los gobernados, supongo que por su propio bien, y que se establece un Estado paternalista que tiene súbditos en vez de ciudadanos. Y creo que esto es la clara muestra, y la muestra no solo desde las declaraciones de Irene Montero, sino una muestra de lo que está pasando en los últimos años. Creo que la maquinaria estatal es una maquinaria de cleptocracia protoestatal. Y este es el problema. Por supuesto, y como ha dicho Varoufakis, creo que ha sido ayer, que ha dicho que Podemos ya no representan a nadie y que Podemos es un fracaso, o el que era uno de sus principales adalides. ¿Por qué? Porque se han metido en el gobierno y se están comportando como todo aquello a lo que criticaba. Y perdonad que he hablado mucho tiempo. No hay nada que perdonar, Antonio. Sí, por supuesto, la cuestión del partido bisagra, o sea, por un lado, esa cuestión que es por lo mismo por lo que se fue Girauta de Ciudadanos ahora, en último término, cuando Arrimadas decidió pactar en este pacto completamente desleal para los votantes de Ciudadanos, posiblemente para el 80% de los votantes de Ciudadanos, decidiese aludiendo a eso, ¿no? Aduciendo a, no, nosotros no vinimos aquí para ser un partido bisagra. Bueno, pero como Podemos nunca ha querido cambiar nada, o sea, y prueba de ello es precisamente dónde están. O sea, como nunca han querido cambiar nada, les vale, o sea, les sirve como principio de razón suficiente estar ahí. O sea, les da igual. O sea, es como, llego aquí y ¿qué más da? Pero es que es exactamente lo mismo que le pasa a Garzón,
¿no? Garzón bastante contento está, Alberto Garzón, el ministro de Consumo, bastante contento está con tener trabajo. O sea, si es que su madre seguramente esté orgullosa, pero igual de orgullosa que estaría con que fuese cajero. O sea, da lo mismo, con todo el respeto a los cajeros, que yo he sido cajero durante 4 años. O sea, que quiero decir y entonces, vamos a ver, este es el problema. O sea, eso por un lado. Y luego otra cuestión a la que quería apuntar con el tema de la corrupción del sistema, de ese sistema corrupto en sentido aristotélico, ¿no? Como apuntabas. Claro, hay algo muy interesante aquí que habría que tratar o habría que plantear, ¿no? El otro día hablaba con un amigo que es, bueno, filólogo y tal, y hablaba sobre el lenguaje, ¿no? Y hablamos y me decía, dice, oye, el Ministerio de Igualdad, dice, realmente siendo estrictos con la terminología, si planteamos un Ministerio de Igualdad, quizá es porque entendemos, o sea, en una democracia hay igualdad. En una democracia, por su propia definición, hay igualdad. Entonces, quizá entendemos que no estamos en democracia. O sea, quizá entendemos que no. Claro, y yo le decía, digo, si es que precisamente es lo que esta gente está sosteniendo. Esta gente está sosteniendo que estamos en una falsa democracia. Y entonces ellos reivindicarían ese protoestado del que tú hablas, Antonio, pero es que aquí es donde veo el problema. El problema es que ellos dirían, no, claro, si es que lo que hay que hacer es romper esto, que no es democracia ni es nada, ¿no? Claro, ya, vale, ¿y quién lo va a controlar? ¿Y quién va a poner, quién va a ser juez y parte en todo este asunto? ¿Quién va a ser quien domine o quien Pedro Iglesias, tenga la tío, potestad Pedro de todo lo que Iglesias. ocurre? Ellos, ¿no? Claro, ese es el asunto, ¿no? Ese es el, Claro. Por eso la separación de poderes es una de las cosas que están conculcando y que están tratando de diluir cada vez más. Pero ellos criticaban la separación de poderes, es decir, querían una separación de poderes de hecho. Ellos criticaban el sistema de voto, es decir, les parecía injusto que tuviera menos representación un partido que tuviera más votantes. Ellos criticaban las puertas giratorias. Bueno, pues todas estas cosas han caído, pero de una manera absolutamente sórdida y zafia en ellas. Y además abusando de todas estas medidas de una manera completamente ilegítima. Pero es que era lo que señalaban, ¿no? Y claro, con respecto a las pagas, esto viene muy bien, lo de las pagas, que ojo, me parecen legítimas siempre y cuando ayuden en una situación coyuntural a algunas personas que están pasándolo mal, por supuesto. Pero establecer las pagas como una especie de pseudo-filantropía colonial, que esto es lo que hacían los estados colonialistas con sus colonias, como Leopoldo II, ¿verdad? En Bélgica con respecto al Congo. Lo que pasa es que yo te doy esto y supone, además, no solo una cantidad de votos muy sustancial con el dinero de todos, sino también condenar al ostracismo absoluto material a todas estas personas que cobran eso, porque al final se convierten en votos cautivos y gente que necesita continuamente de ese sueldo para salir adelante. Lo que hay que garantizar son las condiciones mínimas de igualdad para que todos podamos subsistir. Y esto es en lo que habría que hacer hincapié. Otra cosa es que coyunturalmente pueda merecer la pena esto, pero los estados más desigualitarios o más poco igualitarios y los totalitarismos han sido muy habituales en este reparto a capricho de dádivas, ¿no? Y este reparto a capricho de dádivas es peligrosísimo y además se constituye precisamente una muestra esencial de que estamos en un protoestado y no en un estado democrático donde rige la educación, donde rigen los ciudadanos, donde rigen los impuestos y no los tributos y donde rige la meritocracia y no el clientelismo. Y esta es un poco lo que me gustaría a mí, estar en un estado democrático, en un protoestado pseudo-democrático, ¿vale? Bueno, y os dejo. Sí, no, quiero que Guille nos comente qué opina respecto a la cuestión esta de la cuestión del clientelismo. Pues a ver qué... Yo lo que veo es que, ¿cuántos son ahora mismo? 6 millones de parados en España más o menos y va a seguir subiendo. No hemos llegado, creo, pero estamos bueno, en 5 a lo que vamos. Sí. 5 y pico, ¿no? Y el caso, ¿cuánto van a dar de 850.000 familias? Han dicho, 850.000 beneficiantes, ¿no? De las paguitas. Como todos sabemos, estamos en España. El problema con España es que todos al final nos gusta aprovecharnos de esas cosas, ¿no? Entonces, yo comprendo
que familia que a lo mejor una persona que lleve 7 años en paro no tenga mujer o al revés, o una mujer no tenga marido o no tenga otra persona para poder apoyarse y tenga 2 hijos o lo que sea, y lleven X tiempo sin trabajar, que luego a lo mejor lo hacen en B, ¿no? Pero bueno, ponte que lo haciendo legalmente y lleva 7 años sin trabajar, tal, pues yo entiendo que esa persona se le ayude porque tiene 2 niños que cuidar o niños que cuidar y tienes que como que alimentarles y pagar la electricidad, lo que quieras, ¿vale? Pero el problema es que se va a hacer de una manera posiblemente, no sé cómo lo van a organizar, hay como un simulador que lo estuve mirando y cuando me tocó a mí le di a esos 3, usted víctima de maltrato, De de violencia. maltrato, de violencia de género, perdón, me saltó al tiro que no, dije, joder, no me has preguntado nada más y ya me ha dicho que no, digo, bueno, da igual. El caso es que si se hiciese un buen reparto de esas paguitas, por así decirlo, si se investigase bien qué personas tendrían que acceso a ellas, me parecería muy bien, porque en plan, ponte de esos 6 millones de parados, te pones a mirar, a lo mejor de esos 6 millones, a lo mejor hace la mitad trabajaron hace medio año, pero a lo mejor un 10% llevan sin trabajar 5 años o 7 años, ¿sabes? Busca esas personas que a lo mejor les puede hacer falta, dónde viven, como investigas un poquito, y les puede venir bien si tienen cargo o sea, si tienen niños a sus cargos, y puede que venga muy bien esa paguita, porque obviamente no vamos a ver que se muera tampoco la pobreza. Totalmente. Pero lo que no está bien es que hablen de populismo y al final, venga, vamos a dar paguitas a todos y a ver quién la consigue, ¿sabes? Y Sí, no, entonces la gente... lo que pasa que una cosa que quería matizar es que el tema con las pagas está bien planteado, pero para la gente que está bien planteado. O sea, parece una redundancia, pero a lo que voy es, nosotros hemos visto que, o sea, es decir, por ejemplo, tú y yo, o sea, Guille y yo, no tenemos nada, ¿no? Realmente, o sea, tenemos el bolsillo vacío, como hay tantas otras personas que conocemos, realmente, ¿vale? Pero sin embargo, cuando a la hora de darte esta prestación, te incluyen dentro del núcleo, de un núcleo de vivienda familiar con la gente con la que tú convives. Tú ya comes de tu madre, ¿no? Esto es así, ¿no? Y ya todo esto me da lo mismo. O sea, lo grave de todo esto es que no hay ninguna medida por parte del gobierno hacia el fomento de trabajo. O sea, no hay medidas de fomento del empleo. O sea, Es que eso que comentas me parece muy interesante porque digo, mira, ya que van a dar una paguita o lo que sea, digo, anda que no hay trabajos que hacer, tío, ayudar a los ancianos, limpiar las calles, simplemente eso, si te van a dar la paga, por lo menos haz un trabajo social hacia la sociedad que puedas ayudar, me parecía perfecto, de puta madre. Te pagan 500 pavos, 100 pavos, pero por lo menos dedica 20 horas o 15 horas a ayudar a la sociedad, no que te den dinero por la cara. Que está muy bien, lo que hemos hablado antes, si te hace falta de verdad, búscalo, investigalo, que el gobierno investigue y se lo den a quien realmente le haga falta. Pero seguro que se lo van a dar a mucha gente que no está en tan mala situación como dicen, ¿sabes? sí, Porque o ganan en B o engañan un poco a la hora de aplicar o lo que sea. Pero coño, pues si te van a dar esa paga, por lo menos da algo hacia la sociedad. O sea, Enrique. Sí, no, porque desde lo que dice Guille, y ahora dejo a Duarte que nos comente más cosas sobre esto, también es muy interesante el hecho de decir, no, si es que no creemos que haya gente que no necesite esa ayuda. Claro que creemos que hay gente que la necesita, pero el tema es, también hay que entender que hay gente a la que si le das 1.015 euros, igual que yo conozco a mucha gente que estuvo conmigo en el 15M que me decía que con las prestaciones no contributivas que cobraba por ser mayor de 45 años no le rentaba moverse a trabajar, no le rentaba y cobraban 400 y pico euros. O sea, imaginaos, ahora cobran 1.015. Entonces, vamos a ver, lo que sería al menos justo o razonable sería hacerlo al menos proporcionalmente. Es decir, vale, tú no tienes nada, vale, de acuerdo, no trabajas 40 horas, perfecto. Te damos los 1.015 y no curas 40. Aunque haya gente que gane 950, que es el mínimo, sí trabajando 40, no pasa nada, vale, perfecto, porque ellos a lo mejor están cualificados para esos empleos y tú no, porque lo que sea, vale, pero por lo menos haz 15, por lo menos haz 15 horas, ¿sabes? Al menos limpia en jardines, en parques y en lo que sea, 15 horas. Que le curra café, claro. Claro, o lo que sea, ¿no? Es que, no sé, pero bueno, es un desastre. Y luego el endeudamiento que vamos a tener. Bueno, pero dejo a Antonio. No. Me parece una propuesta muy interesante esta de una cierta contraprestación. De hecho, creo que los ayuntamientos, pues, por ejemplo, necesitan pues mucha trabajo ciudadano. Quiero decir que eso además te vincula con tu propia comunidad. Incluso hay trabajos más vinculantes con la propia comunidad. Sí, Guille. Es que, por ejemplo, mira, hoy he venido con la bici, tío, iba por al lado del río y es que se ve un huevo de mierda, tío. O sea, tuve Granada, muy bonita la ciudad, pero te juro, sales un poco a las afueras y te encuentras mierda por todas partes, tío. O sea, ¿qué cuesta por ver a un par de personas que se pongan a recoger
en lo de las termas de Santa Fe igual me contaban pues, que había mucha gente por ahí, gente viviendo, y ahí estaba lleno de mierda, me contaba el de seguridad. Estoy, joder, Sí. anda que no hay cosas para poder en plan limpiar o ayudar o lo que sea la sociedad, tío. Y perdón, dale. No, que me parece una gran... No, todo lo contrario, me parece una gran idea siempre y cuando, ¿no?, ese tipo de trabajos sean en comunidad y para ayudar a tu comunidad, no para sustituir un puesto de trabajo que sea necesario. Cuidado, que son cosas diferentes, ¿no? Y creo que también te vincula a tu comunidad y te hace muchísimo más cercano a tu Medio ambiente y vecindad. todo, tío, es que, joder. Claro, el problema es que los protoestados, por lo general, y este es el peligro que se corre con lo de las pagas, es que se trata de hacer felices a las masas mediante la redistribución populista de gran parte de estos tributos recibidos. Y por eso los llamo tributos y no impuestos. Y entonces se consigue que estas masas estén agradecidas por este, digamos, pan y circo. Otra de las cuestiones que ahora se han tratado prolijamente en los últimos tiempos es la del fútbol, ¿verdad? Parece que los políticos necesitan el fútbol como un nuevo maná para... Y de hecho se han reunido con los capitanes de varios equipos para que lo viéramos todos. El propio presidente del gobierno salió en una de sus charlas a decir que el fútbol volvía, ¿no? Bueno, este pan y circo, digamos, traído al siglo XXI, que es la nueva estrategia. Y creo que este es el peligro, ¿no? El hacer felices de una manera paternalista y además, una vez más, como si fueran dádivas que dan unas élites a estas, digamos, populacho oprimido y cansado. Y este creo que es el gran peligro. Claro, siempre y cuando esto se redistribuya de buena manera, ponderadamente, sabiendo a quién le hace falta y además que haya cierta contraprestación y vinculación a la propia comunidad, a mí me parece perfecto, pero siempre y cuando tampoco esto se alargue en el tiempo como una nueva oficiosidad de algo que no debería ser oficioso. Como tantas otras cosas que hemos visto, ¿no? El hecho de las dietas, las no pagar impuestos, las ventajas de los políticos que, por supuesto, no han dicho ni mu al respecto y deberían predicar con el ejemplo. Y esto es fundamental. Y ahora, y ya termino, hago un homenaje a un político que fue consecuente, más allá de que comulgue la gente o no con su ideología, que fue consecuente con lo que hizo y con lo que cobró y con las cosas que hacía, que es Julio Anguita, uno de los últimos, si no el último, la muerte simbólica de un tipo de política que ya no se estila y que deberíamos recuperar. La muerte simbólica de Izquierda Unida, posiblemente, o sea, Sí, totalmente. de la poca honradez que quedase en Izquierda Unida se fue toda con él ya. O sea, eso, Totalmente. Sí, desde no luego. hay más que ver a sus hijastros, a los que no voy a llamar hijos, sus hijastros, ¿verdad? No hay más que verles cómo han predicado con el ejemplo. Bueno, es justo lo opuesto a lo que hacía Anguita, que por cierto decía que había que votar al más coherente, ¿verdad, Enrique? Y esto no lo decía solo Anguita, sino mi querido Montaigne, ¿verdad? En los ensayos decía que él jamás siempre se ocupaba de mirar la historia de los escritores que leía para ver si habían sido coherentes y que si no lo habían sido los dejaba de leer. Yo con lo de los escritores podría tener dudas, pero con respecto a los políticos esto tiene que ser así, ¿no? Bueno, y hay que... esto también es una cuestión yo creo, de tiempo y de perspectiva para muchos ciudadanos. O sea, muchos de nuestros compatriotas, por así decirlo, creo que ahora se están dando cuenta de a quién votaron. O sea, entonces, bueno, creo y espero, yo personalmente lo espero, porque yo, ya sabéis vosotros que yo no soy de los que votó a Podemos. Nunca, o sea, no digo ni en las anteriores ni en las de antes, ¿no? Nunca. Pero porque yo ya sabía de qué palo iban, ¿no? Cuál era su carisma. Y bueno, ahora creo que se está empezando a entrever, ¿no? La preocupación política que tienen y cómo realmente un partido que habla en contra del nepotismo, como hablábamos al principio de todo esto, en contra, o sea, todo aquello que ellos dicen se va pisando continuamente por medio de sus acciones que terminan resultando un eje contradictorio al propio pensamiento que el partido proclamaba cuando se presentaba a las generales, ¿no? Entonces, o que defendía, ¿no? Entonces, ¿en qué queda esto? ¿Queda en nos da igual o queda en, bueno,
en último término, cuando todo esto termine y vuelvan las generales, sacaremos a los monstruos pertinentes y necesarios, ¿no? Y hablaremos de todo lo que pueda hacer mal el otro, porque así es como va la política, ¿no? Que viene bueno, se recortarán derechos, no sé qué, o habrá recortes en no sé dónde, aunque haya recortes también con Podemos y con el PSOE, pero de esos nunca nos vamos a hacer cargo. Aunque haya recortes de libertades también, como ocurre con las leyes educativas del Partido Socialista desde que se pusieron en el año 90, que impiden que haya una homogeneidad educativa, una homogeneidad educativa en todas las editoriales, en todas las comunidades. Por ejemplo, que cada profesor elige en secundaria con qué libro impartir, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Pero eso da lo mismo. Aquí nadie atiende a nada de eso, porque nada, o sea, eso no importa. O sea, la libertad importa, ¿no? Importa, pero cuando hablamos de aquello que dice este gobierno, ¿no? Que al final yo no sé si son soflamas y a veces vacías de contenido y ya está. O sea, son, no sé, un poco... No. Está claro que uno puede utilizar la balanza que quiera, ¿no? Pero siempre utilizar la misma. Eso es lo único que yo pido, ¿no? Está claro que no podemos estar en el fiel de la balanza, pero está claro que podemos enseñar nuestra balanza y decir, vamos a utilizar siempre esto. Lo que es muy criticable es cambiar de balanza según sople el viento y según los intereses. Y entonces de esto se trata, ¿no? Por eso yo creo que la coherencia es fundamental en la política y no hay gente más grosera, más incoherente y que haya insultado más sus propias ideas que los que nos están gobernando ahora, ¿no? Por eso los éforos en Esparta, ¿no? En la antigua Esparta, pues a un hombre que proponía ideas útiles, pero era un canalla, le dijeron, las ideas no las quedamos, pero no las puedes proponer tú, las tendrá que proponer otro que sea digno de proponer estas ideas. Y yo abogaría por esto. Yo no digo que Podemos no pueda tener alguna idea, las tuvo en su día. Las cosas que propuso en su día parecía que tenían algún sentido. Ahora, desde luego, no tienen ninguno, como ya les ha dicho Varoufakis. Pero las que tengan alguna buena idea no significa que ellos puedan estar ahí. Tiene que estar ahí una persona coherente, es decir, que siempre utilice la misma balanza. Y esto es la política, y esto es lo único que el ciudadano puede hacer, es fiscalizar este tipo de actitudes y no guiarse por un forofismo ideológico o juliganismo, que es lo que se lleva ahora y lo que quieren los partidos políticos, como tú insinuabas, Enrique, ¿no? Es decir, dividir en plan, yo soy del Atleti, yo soy del Barça, yo soy del Madrid, y de aquí no me mueves ni un centímetro del baldosín. Bueno, pues esto es contrario a una democracia. La democracia se basa en fiscalizar al que gobierna. Y, por cierto, al que gobierna. Y ahora los que están gobernando son los que están gobernando. Dejemos ya de criticar continuamente a los que no gobiernan, que también serán criticables, pero especialmente hay que criticar a los que tienen la sartén por el mango, pienso yo. Eso es. Bueno, Guille, no sé si quieres decir algo más. Sí, bueno, esto también viene un poco con todo lo que has comentado antes de los políticos en España y a nivel global, en plan, en cuanto ya llegan, o sea, dicen cosas y luego actúan de otra manera. Los facts y lo que se dice, ¿sabes lo que te digo? Hechos y palabras. Entonces, por mucho que digan una cosa antes de empezar a gobernar, la realidad está cuando empiezan a gobernar, ¿no? Y ahí es cuando se ve realmente lo que pueden hacer y lo que no. Entonces, si muchos dicen yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, que es lo que suele pasar con todos los políticos, y era, pues bueno, PSOE y Podemos, que son los que estamos gobernando ahora, dicen una cosa, y luego al final hacen otra, pues al final se ve de qué palo van, ¿no? Vale, lo del ingreso mínimo, todo esto lo están haciendo, es algo innovador aquí en España, es algo nuevo, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Puede ser populismo o puede ser que realmente les interese, pero puede que tire mucho más por la primera opción, ¿no? Entonces, hay que ver eso, lo que tú has comentado, los políticos se ven como si estuviesen por encima de nosotros, ¿sabes? Y al final hacen lo que quieren, pactan con quien quieren, dicen una cosa y luego 2 meses más tarde dicen otra cosa. Lo contrario, lo que tú dices es una balanza u otra y si yo estoy de esta parte, pues me quedo en esta parte, ¿no? Pero al final, bueno, pero es que me interesa más un poco esta parte, entonces, bueno, pero es que ahora me interesa esto, entonces en vez de quedarse en un intermedio, pues van tirando lo que mejor les viene, ¿no? Y al final es uno de los grandes problemas de España y esto lleva pasando ya muchos años y va a seguir pasando. Entonces, vamos a ver qué pasa. Los políticos se ven, ¿no? Se ven como si estuvieran por encima. No es que se vean, es que están por encima, porque sus condiciones materiales, económicas, judiciales, están por encima. De hecho, y de derecho.
Ese es el gran problema. Porque si se vieran ellos a sí mismos, bueno, pues muy bien. Pero es que tienen test que los demás no tenemos. Pero ni siquiera los médicos. Es que tienen privilegios económicos que los demás no tenemos. Es que tienen privilegios laborales que nadie tiene. Es que tienen privilegios de todo tipo que nadie tiene y lo han oficializado, lo han, digamos que, introducido en su reglamento. Entras en mi cuerpo como la lluvia entra en mi huerto. Nombras tú mi nombre, luego jamás lo dijo. Tocas mi cintura como la hiedra toca mi. Eres el viento que no pesa, eres el peso que no pesa. Eres fuego y frío, más y menos amor mío, Agapimu. Oh, Agapimu. Oh, Agapimu. Bueno, y respondiendo entonces a Antonio, a lo que nos comentaba antes respecto a la cuestión de la cleptocracia, de este gobierno que tenemos de ineptos completamente partidistas que deciden a merced de todo aquello que les conviene y les interesa. Creo que bueno, es interesante también lo ocurrido hoy con Sánchez y su amigo este que ha metido en transportes, que bueno, en esta nueva institución, instancia, o no sabemos cómo llamarlo, porque metafísicamente puede ser hasta una instancia, que ha decidido generar para meter ahí a su amigo, ¿no? Esto, bueno, no sé, ¿Cuál es el nombre de la estancia? Se llama, vamos a ver, vamos a leerlo directamente de algún medio de comunicación. Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura. Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura. DGA, Dirección General DGA, de Agenda Urbana, DGAA. DGAUA, ¿no? DGAUA. UA. Sí. Y además el tipo en cuestión se apellida Carnicero, que viene muy a cuento, viene muy, o sea, bueno, le viene que ni al pelo el puesto, porque, claro, es el que trocea, es el que trocea la carne, es el que trocea la carne que le dan, ¿no? Se me están ocurriendo muchas maldades, la verdad. ¿Cómo? Sobre todo en relación a que sería el departamento ideal con el apellido ideal para un arquitecto, por ejemplo, de... No, es una barbaridad, lo advierto, es una pequeña broma. De campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania, por ejemplo, ¿no? Que el arquitecto se llame así y que además tenga esta agencia. Esto sería como un chiste para... claro, chiste negro, oscuro. Un chiste súper negro, claro. Muy negro, hay que tener cuidado con eso. Muy negro, no. ya lo sé. Hay más de uno que ha dimitido por chistes así. Por ejemplo, Guillermo Zapata, no sé si os acordáis, que Guillermo Zapata, que era el edil de Cultura de Carmena, por un tuit que hizo sobre un chiste sobre muy, digamos, desafortunado, ¿no? Sobre los judíos, pero que todos hemos oído alguna vez, pues tuvo que dimitir. Pero es curioso que él tuviera que dimitir por eso y tengamos a Torra, por ejemplo, dirigiendo Cataluña, ¿verdad? Y después de haber hecho manifestaciones en el diario El Món absolutamente supremacistas y que ni siquiera llegan muchas veces a las cotas de los comentarios de los judíos, de los nazis, no llegan a las cotas de Torra. Y mira, ya que lo tengo por aquí, lo voy a leer. Si os parece muy fuerte, lo siento, pero es que dice, ahora miras a tu país, esto es literal, lo que dice Torra, y vuelves a ver hablar a las bestias, pero son de otro tipo, carroñeras, víboras, hienas, bestias con forma humana, sin embargo, que destilan odio, un odio perturbado, nauseabundo, como de dentadura postiza con moho, contra todo lo que representa la lengua catalana se refiere. Están aquí entre nosotros.
Eso lo dijo en catalán, ¿no? En castellano no creo que lo dijese. No, claro. Ahora para promocionar el turismo patrio han quitado todos los símbolos amarillos y tal. Pero además se refiere continuamente a la raza española, a la raza del PSOE, en términos supremacistas, racistas muy claros, ¿no? Todo esto, por supuesto, se ha ocultado y mientras un edil ha tenido que dimitir porque en su vida privada publicó chistes de muy dudosa estética, eso por supuesto, pero una persona que ha escrito esto a sabiendas que claramente es un artículo racista y supremacista, está gobernando y no pasa nada. No solo no pasa nada, sino que hay una ortodoxia que dice que a esta persona encima hay que criticarla lo menos posible, porque es socia del gobierno. Y estos son los socios del gobierno, no nos confundamos. A mí me da igual el nacionalismo tal, pero en estos términos no acepto nada. Nada. Sí, claro. En estos términos no se debe aceptar nada. Lo interesante de este análisis que planteas, Antonio, es cómo, o sea, a mí me parece, a veces me da que pensar todo el miedo que tiene la gente a los recortes de derechos de LGTBI, por ejemplo, ¿no? O toda esta cuestión de recortes de libertades, ¿no? Que se tiene, o se habla de tantos recortes de derechos que podrían hacer Vox, podía hacer Ciudadanos o que podían hacer otros partidos que se consideran de derecha, aunque bueno, en realidad sabemos que son más bien liberales, o que encajan más bien dentro de lo que se entendería por liberalismo, si bien es cierto que quizá alguno más liberal o en un liberalismo más salvaje que otros, ¿no? Bien, pero es interesante cómo se emplea como argumento el hecho de que tarde o temprano vendrá ese partido o vendrá la derecha, como dice Rufián, ¿no? Que siempre lo utiliza como un núcleo del miedo, ¿no? Como el terror que está enfrente, de que va a llegar y que si no haces caso a las órdenes que te indican estos supremacistas o esta gente que también habla de manera despreciable y despectiva respecto al resto de la ciudadanía y de sus compatriotas, pues sin embargo el miedo, o sea, lo utilizan como argumento, no, es como peor, ¿no? Como peor que ellos. Pero ¿en qué momento es peor que ellos? O sea, realmente habría que verlo, ¿no? O sea, realmente yo lo que digo, o sea, lo que quiero decir con todo esto, lo interesante sería, igual que hemos esperado y hemos confiado o han confiado muchos, por decirlo así, en Podemos y en el PSOE, y les han votado y han visto que nada de lo que prometían lo han cumplido y que además han fallado a un montón de sus programas, ¿no? Por así decirlo, quizás sería interesante también ver, o sea, decir, vamos a votar o vamos a esperar o vamos a ver también qué hacen los otros, ¿no? Que también es interesante eso, ¿no? No sé cómo veis esto. Sí, no, claro, sí. Es una vez más el que los juicios se emiten cuando alguien está al cargo de la situación, ¿no? O sea, son más, digamos, contundentes y más relevantes cuando alguien está al cargo de la situación, ¿no? Ya hemos visto lo que hacen al cargo de la situación este gobierno y, bueno, a mí me parece infame las cosas que hacen. Entre ellas, asociarse con tipos que hacen estas declaraciones y ocultarnos que hacen estas declaraciones. Porque estas declaraciones, si yo os las hubiera dicho sin firma y sin advertiros de quién eran y sobre quién hablaban, hubierais podido decir tranquilamente que eran las declaraciones de Goebbels en el año 39. O sea, contra los judíos no tienen ninguna diferencia y son absolutamente intolerables. Y yo creo que, bueno, quizá en un escenario, un humorista, alguien en su vida privada puede pasarse más de la raya haciendo bromas incluso de mal gusto. Todos cometemos errores y todos decimos cosas inapropiadas en nuestra vida privada. Que, vamos, eso está claro, ¿no? Nadie está libre de decir necedades. Yo mismo he podido decir una antes. Y muchas, no una, sino muchas antes. Pero lo que no se debe consentir es que a una persona que decide sobre el destino de toda una nación, ¿no? Porque al final es lo que está pasando con este señor, pues haya hecho estas declaraciones sobre los españoles. Estas y otras muchas, que no es algo tampoco aislado. Y además las haya hecho en un medio público y no las haya hecho en privado ni
en una, digamos, comparsa o gaditana, o en una... muchas veces ha habido polémica con respecto a lo que se dice, pero bueno, al fin y al cabo es un escenario, estamos hablando de humor o de literatura, de lo que sea. En la creación yo creo que todo vale, pero no en declaraciones públicas con gente que gestiona nuestro dinero y nuestras condiciones sociales, al fin y al cabo. Así que, pues, hombre, esto me parece de suma gravedad. Otra cosa es que se quiera ocultar, pero esto es de suma gravedad. A mí me parece de suma gravedad y creo que no se debería tolerar esto. Desde luego, mucho más que otras cosas que no se han tolerado y, como digo, ¿no? Lo del edil, que yo no tengo ningún trato con él, con Guillermo Zapata, y más bien quizá incluso me parecía afortunado que dimitiera. Esto a nivel personal, oye, cada uno tiene su bueno, pero hay gente ideología. Hay gente que dimite, hay otros que ni siquiera se lo plantean. No, por supuesto, y me parece que le honra, pero yo creo que precisamente por eso no hubiera tenido que dimitir, porque él en su vida privada podrá hacer comentarios desafortunados que yo considero incluso necedades, pero bueno, al fin y al cabo está en su vida privada, está haciendo un comentario y bueno, pues todos metemos la pata alguna vez, ¿no? Pero hay determinados ámbitos, determinados escenarios donde esto es intolerable y uno de ellos, por supuesto, es la publicación en revistas para incitar al odio, porque esto sí que es incitación al odio y no, pues quizá, pues una obra paródica sobre este tipo de cosas, ¿no? No sé si he desviado mucho el tema original o... Sí. Cualquier discurso al final que sea de un político o de alguien público que fomenta el odio está creando ya en la sociedad ese malestar, ¿no? O sea, va a haber gente que va a seguir a Torra, los catalanes más extremistas, por así decirlo, y es eso, al final tú eres de mi equipo rojo, de mi equipo azul, eres del PP o del PSOE, y los que están con Torra van a estar con él a muerte. Entonces, sí, va a crear eso que es... ¿Cómo? Yo no seguiría a nadie por mucha coincidencia ideológica que tuviera. Pero tú eres tú estás en este programa, ¿sabes lo que te digo? Estás aquí, estás haciendo este programa por algo, porque tienes una visión más crítica, pero hay otra gente que no es eso. Son ovejas, yo creo ¿sabes lo que te digo? Sí, entonces... totalmente, pero yo creo que es que, digámoslo así, ¿no? Las personas que siguen a gente que dice estas cosas están desautorizadas también y desacreditadas. Otra cosa es que sea legítimo, pero a mí no me parece legítimo el publicar estas cosas sobre los españoles en general. O sea, yo creo que hay restricciones a la libertad de expresión y que una de las restricciones es, por ejemplo, ahora está muy en la palestra la cuestión del racismo, ¿no? Bueno, esto es racismo puro y duro. Ahora, como va contra los españoles y no contra los judíos ni los negros, me parece, por supuesto, repugnante todo tipo de racismo, pero también el que va contra los españoles, cuidado, al mismo nivel. Y esto es intolerable, sencillamente. Pero lo que me parece ya más intolerable es que se hable sobre otros partidos políticos que todavía no han hecho este tipo de manifestaciones en ningún momento, que se diga que pretenden dar un golpe de Estado, etc. Y estoy muy alejado de la ideología y las propuestas de Vox, pero se tildó a Vox hace una semana de que querían dar un golpe de Estado y se dijo que eso era verdad, ¿no? Como si la verdad importara a esta gente. Pero eso es lo que hablábamos también en la conversación anterior que tuvimos. Básicamente, España política a veces sálvame, tío. Echar señor de mutuamente y a ver quién dice más barbaridades, ¿no? Y eso claro, pero una vez más, la misma balanza, por favor, la misma balanza. Sea la que sea, la misma. Sí, Guille, habla... Entonces eso, yo lo que veo, al final, obviamente, cualquier gobernante, sea de Cataluña, de cualquier comunidad autónoma, joder, ¿cómo se llama? ¿Revilla el de Cantabria? Ese tío me parece perfecto. El tío ha empezado a decir lo que dice con respeto, ¿sabes? Suelta las cosas como tienen que sueltarlas, pero sin meterse con nadie, ¿no? Pero luego ves que, por ejemplo, este hombre suelta este comentario, este mensaje, que al final lo que hace es incitar al odio y al final crea eso, que una sociedad se divida más aún de lo que está, como es la sociedad catalana, los que son independentistas y los que son no, que al final está el 50-50, está el 50%. Hay gente catalana que también son españoles, hay gente catalana que son catalanes a muerte si quieren ser su independencia. Entonces, ¿qué pasa? Este hombre está representando a todos los catalanes, supuestamente, y está metiéndose contra los españoles, ¿no? Y eso también es su puro pueblo, porque al final son catalanes también españoles, algunos de ellos, la mitad del pueblo catalán, ¿no? Pero es que es el socio del gobierno español.
Y Y además aparte, eso también, ¿sabes? Es me que parece legítimo ser incluso independentista, me parece legítimo. Pero si es uno es independentista a costa de seguir este tipo de manifestaciones, entonces ya es algo más que independentista. Es un racista. Claro, Sí, sí, o porque... sea, a lo que apunta Duarte, claro, es esa cuestión, ¿no? Que al final, o sea, más allá, o sea, que da igual que sea independentista, o sea, que eso, por eso no le juzgamos porque puede ser electo, ¿no? Y puede ser electo siendo independentista, igual que puede ser electo considerando que el aborto te parece una barbarie, por ejemplo, que es igual de legítimo ser electo creyendo que León debe de ser un país libre o que Andalucía, como creía Blas Infante, debe ser una nación, igual de legítimo es eso que ser electo considerando que el aborto es una barbarie o apoyando, por ejemplo, la pena de muerte. También sería igual de legítimo. O sea, pero no hablamos de eso. O sea, el tema, claro, el tema aquí sería que al final, ¿cómo se puede poner a alguien en un cargo público, ¿no? Que, Claro, sí. que profiera toda esta serie de mensajes, ¿no? De mensajes racistas o sea, que al final, de los cuales es partícipe todo el país. Pero Torra también está un poquito mandado por otras personas desde Bruselas, tío. Es que al final muchas cosas de la que hace es un poco títere, al fin y al cabo. Desde alguien de Bruselas que sabéis que está ahí. O sea, y le está mandando muchas cosas. Si este es el títere, ¿cómo será el titiritero? Pero está en Bruselas y ha huido perseguido por la justicia. O sea, es que Claro, al final... claro, por eso, no, sí, y de hecho han hecho múltiples manifestaciones absolutamente infames en muchos sentidos, incluso bromeando sobre las muertes en Madrid. Pero bueno, volvemos a lo de los éforos, ¿no? Yo creo que solo deben ser consideradas las ideas útiles de aquellas personas que pueden proponerlas, es decir, de hombres que no digan estas cosas, de mujeres que no se permitan el lujo de decir estas cosas, o que no se permitan el lujo de decir que uno nunca o no dirá la verdad a unas sabiendas de conocerla. Yo creo que estas cosas son fundamentales, ¿no? Y creo que la coherencia es fundamental y pertenece seguramente a una historia política pasada, pero como no nos demos prisa en ser reaccionarios en esto, es decir, en traer esa política pasada al presente y cambiar el escaparate por un escenario donde se dicen y se argumentan las cosas, entonces estamos perdidos. Esa es mi opinión. Estamos perdidos desde el momento en que estas cosas se pasan por alto. Sí, o sea, hay que reivindicar, yo creo, un valor político de volver a tener rigor, criterio y profundidad, ¿no? O sea, ahí es donde viene luego la coherencia. Pero claro, estamos en una sociedad en la que es verdad que la gente ya no es que no lea, pero es que lee mínimamente. O sea, lee si acaso una noticia de prensa y hay muchas veces en las que la propia noticia manipula el mensaje. Entonces esto también, Total, bueno, ya hablaremos un día con Guille bien, a ver si nos cuenta también sobre todos los lobbies que hay a nivel de que él vio fuertemente en la carrera, todos los lobbies de comunicación que hay, todas las empresas. Una asignatura muy interesante, sí. Claro. Hay como 6 grandes familias que controlan un poco todos los medios de comunicación y bueno, conglomerados, ¿sabes? Y eso está controlado, pues, petroleras, farmacéuticas, etc. Sí, esa es otra cuestión muy interesante, que es la de la mala globalización, ¿no? Es decir, en lo que hemos caído, ¿no? Este libre mercado que se ha metido hasta los tuétanos en todas las instituciones y donde lo único que es libre es el mercado, porque los demás no tenemos derecho a serlo. Entonces, al final, yo creo que este es otro tema muy interesante, hablar de esta nueva globalización y de lo que nos ha conducido, también con ayuda de las tecnologías. Y por eso digo, yo parto desde un pensamiento de izquierdas o más de socialdemocracia. Lo único que me duele mucho que la izquierda se haya disuelto en este populismo de izquierdas en este país y que en realidad sea una baza más para seguir con estas nuevas ideas neoliberales, porque la izquierda de este país lo que hace es justificar a los que pregonan estas nuevas ideas, de las que yo estoy en contra. Bueno, pues yo creo que tenemos temas para seguir hablando el resto de
el resto de días, aparte de todo lo que nos vaya permitiendo y sugiriendo esta actualidad política que se remueve constantemente en un oleaje interminable y angosto a veces. Sobre todo porque hay veces que no vemos la luz ni la salida de lo que está pasando. Y no sé, creo que ha sido un placer, pero vamos terminando, ¿no? Por hoy. Pues todo tiene su fin, ¿no? ¿Puede dar la play ya? Afortunadamente. Me pongo el pelo así.